tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Masterclass de resolución de preguntas del PMI-CP, Construction Professional, dirigido por Certifícate y por el ingeniero Jorge Jiménez. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Bueno, vamos a dar inicio primero brindando el objetivo de la Masterclass, la cual es brindar a los participantes un espacio práctico y estratégico para resolver las preguntas claves del examen del PMI-CP, fortaleciendo su comprensión de los temas e identificando las áreas de mejora para que puedan rendir óptimamente la certificación del PMI-CP. Asimismo, también para comentarles y conozcan un poco sobre nosotros, en Certifícate contamos con diversos convenios, como pueden ver con Autodex, somos partner oficiales de Autodex y del PMI. Asimismo, también lo que es en Perú, contamos con el respaldo del Colegio de Ingenieros de Perú, con el Colegio de Economistas. También tenemos el respaldo de Presto y del Colegio de Arquitectos de Perú. Para que también conozcan un poco sobre nosotros, nosotros hemos tenido presencia global en diversos eventos del PMI como sponsors, en la cual hemos estado en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Santo Domingo, en Lima y entre otros. Continuando también mención, somos partners oficiales del Project Management Institute acá en Perú, lo cual es todos nuestros cursos de lo que son del PMI, cuenta con los materiales y simuladores oficiales. Ahora, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta gran masterclass dirigida por el ingeniero Jorge. Jorge, no sé si me puedes acompañar. Ya, ahora sí, perfecto. Okay, excelente. Para que puedas compartir. Bueno, muchas gracias, Kira. Muchas gracias a todos. Qué bueno que pudieron conectarse. El día de hoy, básicamente, vamos a ver y a entrar un poco en materia. La semana pasada fue bien interesante, ya que el ingeniero Reyes estuvo conversando sobre todo lo que es la estructura y los módulos que tiene esta gran certificación. Y hoy vamos a entrar un poco para que también vean la calidad y la cantidad del material. No sé si algunos de ustedes ya han entrado a ver la calidad y el contenido en sí, por lo que hoy vamos a entrar, digamos, en ese aspecto. Desde mi punto de vista, yo tengo ya unos 10 años siendo miembro del PMI República Dominicana. Y dentro de mi experiencia profesional me he desempeñado en el área energética ya por unos 20 años, participando en distintos proyectos de construcción acá en República Dominicana, Panamá y en España. También estuve dando apoyo en lo que es la construcción de ciclo combinado, gasoducto. Y la verdad que fue una gran oportunidad el conocer esta certificación y ha agregado mucho valor, digamos, en mi desarrollo y carrera profesional. Y la idea es esa, que ustedes también vean ese valor y los que no se han inscrito en la certificación vean el valor de primera mano. Y hoy también ver cómo algunas experiencias, yo tuve la oportunidad de República Dominicana obtener la certificación. En ese momento, y todavía sigue en inglés la certificación, por lo que las preguntas y algunos materiales lo veremos en dicho idioma, pero realmente es un inglés técnico, fácil de estudiar, y es una de las recomendaciones que tratemos de los conceptos, manejarlo en inglés, porque así es más fácil, digamos, el pensamiento cuando estemos o cuando estemos desarrollando en el momento del examen. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla, a ver si me confirman. Ahí se visualiza. Sí, está cargando la pantalla. Sí, ahora sí se puede ver. Ok, excelente. Bueno, como todo el PMI, y ahí es una recomendación, y yo creo que parte del beneficio del PMI y nosotros como gerentes profesionales de la construcción es que ofrecer una formación integral del profesional. Entonces, en el PMI trabajamos lo que son tanto las habilidades de poder, lo que son las formas de trabajar. Básicamente, el PMI-CP es una combinación de esos tres grandes lados del triángulo, y la otra, perspicacia para los negocios.
En la forma de trabajar vemos todo lo que es la parte de control de riesgo, presupuesto, costo y todo lo que es la parte dura. Y es lo que nos llama a nosotros muchas veces como profesionales en el área de la construcción a formar parte. Cuando vemos un diseño de una ingeniería, cuando vemos unos cálculos, cuando vemos a grandes plantas, en mi caso, eso fue uno de los sueños que tenía de joven, participar en proyectos de construcción, pero también tenemos las habilidades de poder, que también tiene una gran formación en lo que es los soft skills, lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con escucha activa, con negociación, y todas esas habilidades que nos forman como gerentes. Incluso, de hecho, los principales retos que yo he tenido en mi carrera profesional y en los distintos proyectos que hemos tenido ha sido ahí, en esas habilidades de poder. Cómo nosotros mantener, por ejemplo, un equipo enfocado en la seguridad de un proyecto, eso se maneja con habilidades blandas. Cómo tú transmitir el mensaje adecuado a tu contratista, son habilidades blandas. Cómo tú manejar ante un evento significativo, como por ejemplo una fatalidad en un proyecto de construcción. Nuestros proyectos están llenos de riesgos, y cómo tú mantener un clima laboral estable dentro de momentos de crisis, cuando tenemos alta presión de cronograma, cuando las cosas, vemos que todos los días sale mal, que no aparecen los recursos, que tenemos retrasos, que no se alcanzan los objetivos de calidad o de seguridad o de cronograma. Es con habilidades de poder que lo manejamos, y la parte de perspicacia de negocio, que es entender cuál es el valor agregado de nuestro proyecto de construcción, el valor, por qué estamos construyendo esa central eléctrica o ese hotel, y cuál es el valor agregado. Ahora la norma, incluso el PMBOK y el PMICP están muy alineados, lo que es la adición de valor de nuestro proyecto, y cómo los proyectos pueden entregar valor lo antes posible a las distintas partes o partes interesadas de los proyectos. Y como vimos, hay 4 módulos, y eso fue un cambio entre el 2023 y 2024. Cuando yo tomé la certificación, yo tomé los 7 módulos, y ahí salía lo que es la certificación PMICP. En el 2024 vino esta división en la que están los 4 módulos básicos, donde está la parte de comunicación, que es esencial. Ustedes vieron en la presentación de José la semana pasada cómo la parte de comunicación es uno de los grandes dolores de cabeza en los proyectos de construcción, por la gran cantidad de partes interesadas. Imagínense, está el dueño del proyecto, está el contratista, luego están los subcontratistas, pero cada uno de esos tienen disciplina, líderes. Una obra de construcción fácil puede tener 1,000 obreros, 1,000 personas en un proyecto, pero no solamente desde el punto de vista interno, pero también tenemos los stakeholders diferentes, los bancos, los seguros, las entidades, los bancos, entidades de financiamiento, y uno muy importante que ha tomado una gran relevancia en la ejecución de nuestro proyecto, independientemente de qué tipo sea, que es la gestión de nuestra comunidad. Las comunidades ahora han tenido un... ¿Sí? Discúlpeme que le corte. Lo que pasa es que me dice que no está en modo presentación, no pueden ver completo la pantalla. La pantalla de su PPT. No se puede, no se ve completa. No. Porque aquí yo la veo. Déjeme ver si la paso. Sí, ahora? Sí se ve mucho mejor. No, así no, así se ve chiquito. F5. A ver, ¿y ahora? A ver. Ahí sí se ve mejor. Sí, ahora sí se ve perfecto. Ya, puede continuar. Ok, excelente. Entonces hablábamos de lo que es la importancia de las comunidades y cómo debemos de identificar esa grande parte. Antes una comunidad no tenía tanta penetración o tanta fuerza, y es importante, y ahí nos muestra cómo nosotros podemos identificar y trabajar identificando todos esos stakeholders clave que ahora mismo te paran fácil un proyecto. Si tú no escuchas, si no haces un buen estudio de impacto ambiental, identificando las necesidades de las comunidades, eso fácilmente te impacta. Todo lo que es la gestión de alcance de la construcción y órdenes de cambio. Los que estamos en construcción sabemos que ese tema, órdenes de cambio, es el día a día, de discusiones, de interpretación, y ahí vamos a ver un tema bien interesante que está relacionado a contratos,
que es una de las principales herramientas para tú mitigar los cambios de alcance derivados del contratista. Y la interfaz de la construcción, que vimos todas las interfaces que son todas esas responsabilidades que muchas veces se solapan entre sí y que es contempla todo lo que son los stakeholders del proyecto. Y luego tenemos ya el contrato de construcción y manejo de riesgo, que vamos a entrar ahí en específico. Con esto ya actualmente se obtiene lo que es la certificación PMICP y luego ya tenemos los módulos que ahora es avanzado. Por ejemplo, luego de yo hacer los 7 módulos, tengo la sigla o la certificación PMI SCP, que básicamente el S es el Senior Construction Professional, que básicamente tiene la planificación de la ejecución de la construcción. Ahí vemos técnica avanzada de elaboración de paquetes de trabajo, así como la evaluación de sistemas de control de cronograma, los indicadores principales de control y seguimiento, el Earned Value Management, etcétera, así como la parte de tecnología y el rendimiento de la construcción y gestión de materiales, que son también fundamentales en este proceso. Aquí vemos básicamente, aquí vemos personas de Chile, Perú, básicamente vemos la cantidad, esto está a junio 2024, básicamente la cantidad de certificados en Latinoamérica todavía no tenemos una gran masa y básicamente estamos trabajando para incrementarlo, ya que Latinoamérica está en un crecimiento importante en los proyectos de construcción. Tomando un ejemplo, en República Dominicana, actualmente aquí en Dominicana hay más de 5 mil millones de dólares de construcción y proyectos de generación eléctrica. Y a partir de ahí, esta necesidad, y como hemos visto ahí, todo lo que es el tema de la inteligencia artificial ha disparado el consumo energético de lo que son los data centers. Y ustedes ven todos los días cómo salen noticias de desarrollo de nuevas centrales eléctricas o maneras de tú abastecer esa gran necesidad de energía. Por lo que solamente en ese sector hay una gran cantidad de proyectos y esto realmente nos apoya a tener las herramientas necesarias para desarrollarlo con éxito. Y lo más importante de esta certificación, y fue la decisión por la cual tomé yo, antes de que el PMI lanzara esta certificación, yo estuve viendo otras entidades, como por ejemplo el Construction Management Association, que tiene una certificación orientada más para los Estados Unidos, pero cuando yo vi que ya el PMI y nosotros ya que tenemos la formación de como PMP o estamos en el lenguaje, el PMI, digamos, el estándar de oro en gestión de proyectos, y vi todas estas sociedades que están unidas para la elaboración de la certificación, ahí es donde se ve el gran valor y donde se obtienen. Por ejemplo, todo lo que es el Lean Construction está basado en lo que es la filosofía del Lean Construction Institute o el LSI, pero todo lo que son las prácticas de gestión de construcción está basada en lo que es el Construction Industry Institute y así también varias empresas de alto nivel. El Departamento de Energía de los Estados Unidos colaboró en la certificación, pero también grandes empresas como Aramco de gas, una gran en Europa. Si tú fijas, muchas instituciones en distintas partes del mundo colaboraron con el PMI para el desarrollo de la certificación y tiene ejemplos prácticos que es lo más interesante de empresas líderes. Por ejemplo, Oracle trabajó en todo lo que es la parte de evaluación y sistemas de manejo de información del proyecto. Es una de las grandes que tiene mucha presencia en la certificación y son software que están en la industria en el día a día, por lo que son cosas que vemos en el día a día en nuestros proyectos de construcción. Y cuando vemos los fundamentos, básicamente hay 3 grandes pilares que está dividido el PMICP, y entender estos elementos básicos nos va a apoyar mucho también a interpretar cómo está estructurado y cuáles son los objetivos de las preguntas y respuestas, que ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo está enfocado y cuál es la dinámica. Entonces tenemos los ways of working, básicamente basa en Lean Construction, todo lo que es la parte de la forma de trabajar. El que actualmente en su profesión trabajó con Lean Construction va a tener algo bien avanzado desde el punto de vista porque básicamente toma todos esos principios, pero le da también la forma del estándar y el lenguaje del PMI o del PMBOK, del estándar de gestión de proyectos, y de alguna manera lo estandariza. La agilidad o enfoque basado en datos
Y aquí vamos a ver algo bien interesante con agilidad. No es que ahora estamos pasando en un concepto de que los proyectos de construcción se están desarrollando bajo el enfoque ágil. Ustedes van a ver ahora que todavía, y por el tipo de proyecto, realmente nosotros seguimos, y yo creo, desde mi punto de vista, seguiremos siendo una metodología híbrida. En un proyecto de construcción, después que ya pasa la etapa constructiva, es muy difícil tú desarrollar elementos, digamos, iterativos o cambios de alcance. Los cambios de alcance son riesgos. Y vamos a ver, entrar un poquito más en detalle en ese tipo, pero se utilizan herramientas de la agilidad para lograr el logro de los objetivos. Y luego todo lo que es la parte de uso de la tecnología, como vemos ahora, es difícil tú manejar un proyecto o la gran cantidad de comunicaciones que se manejan en un proyecto, de la revisión de planos, de las clarificaciones, de todo lo que es el diseño en sí, todo eso en base a tecnología. Y va desde la parte de la ingeniería hasta la parte de la construcción, la inspección, cómo estamos utilizando ya incluso para hacer topografía, básicamente se están utilizando drones o hacer inspecciones con drones. Y así también algunos elementos se están viendo ya poco a poco el desarrollo de vehículos autónomos de construcción, actividades repetitivas de construcción. Por ejemplo, en AES, en la empresa donde yo colaboro acá en el área de energía, desarrolló un robot para la instalación de módulos solares. Entonces, todo lo que son actividades repetitivas en nuestra área, en el sector de construcción, de alguna manera y en un futuro no muy lejano, estará siendo automatizada y siempre y cuando agrega valor y sentido económico, que es lo que buscamos. Entonces, básicamente, entrando en Lean, básicamente este Lean Construction viene de lo que es la filosofía de Lean Manufacturing. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo de parte de vista de un proceso? Pues el manufacturing viene del sistema de producción, digamos, de Toyota, donde básicamente se desarrolló todo ese proceso para el desarrollo y la reducción, agregar valor, reduciendo lo que son los desechos. Y aunque tú dices, bueno, pero eso es un proceso, ¿cómo aplica eso a un proyecto? Cuando nosotros decomponemos un proyecto de construcción, nos damos cuenta que tiene los mismos elementos que tiene un proceso. Un proyecto de construcción tiene entrada, tiene materiales, mano de obra, tiene el proceso constructivo y luego tiene una salida. Y lo divides en fases, tiene la fase de ingeniería, donde tiene esos mismos elementos, tiene una mano de obra haciendo ingeniería, hace un proceso, en ese proceso están los cálculos, el diseño, lo que es la integración de toda esa ingeniería, y eso tiene una salida que es un plano para construcción. Y después ese proceso va al otro proceso, al proceso de construcción, y después del proceso de construcción viene el proceso ya de puesta en marcha, commissioning, y luego la transferencia a operaciones. Entonces un proyecto de construcción tiene varias etapas, varios procesos, por lo cual los mismos conceptos de Lean que se aplica a un proceso productivo cíclico, aplica también para un proceso de construcción. Y básicamente se basa en lo que es el respeto a la persona, la integración y respeto a la persona, la eliminación de los residuos. No sé si vieron en la presentación del ingeniero Reyes, en la que el PMI, los estudios que realizó, por cada billón de dólares, por cada 1.000 millones de dólares, se desperdician en desechos de construcción 150 millones de dólares. 147, eso es casi un 14%. 14% es fácilmente la rentabilidad o el costo de capital de un proyecto de construcción. Es un monto significativo. Y la cantidad de todos esos desechos que se dan primero por retrabajo o por exceso de producción, la cantidad de materiales y sobrantes que tú ves luego de finalizar una obra es grandísimo. Y aunque en una obra muchas veces se compra algún surplus, algún incremento adicional para evitar que falte y te impacte en el cronograma, muchas veces cuando no se controla de manera adecuada te origina un problema. También todo lo que es los defectos, implementar los procesos correctos de control de calidad para evitar retrabajo, que al final es pérdida de tiempo, todo lo que es la fase de movimiento. En la construcción ahora mismo avanzada se está utilizando mucho lo que es la construcción modular de equipos, de componentes, en todo lo que es la fabricación por skid, de tal manera de que todo lo que son las soldaduras críticas o ensamble crítico, mientras más tú lo puedes traer embarcado en transporte y montarlo directo en el sitio,
es mucho, mucho mejor. Entonces, todo eso de cómo, y son las preguntas que tenemos que hacer día a día en nuestro proyecto de construcción. Cómo yo reduzco el rechazo, cómo yo optimizo lo que son los tiempos, por ejemplo, de aprobación de ingeniería de un plano, cómo yo optimizo la cantidad de que la ingeniería me dé los listados de materiales necesarios para la compra, pero en qué momento debe de llegar los materiales, porque en un sitio de construcción, imagínense una obra donde yo traiga todos los elementos y la materia prima de manera muy adelantada. Eso es un inventario adicional, una logística adicional. Muchas veces no tenemos el espacio. Entonces, esas son otras de las preguntas que debemos hacer. ¿Cuál es la mejor manera logística de yo traer los equipos para que estén justo a tiempo? Que es un concepto también de Lean Manufacturing, de que el material llegue en el momento necesario que debe de llegar para poder hacer la obra. Y todo enfocado en lo que es la generación de valor. Es fundamental. Nosotros tenemos que pensar en qué momento, en dónde agrega valor nuestro proyecto y en qué parte. Y ahí entra un poquito lo que es la fase de agilidad. Uno de los conceptos de agilidad es cómo yo agrego valor lo antes posible mientras se va desarrollando el proyecto. Entonces hay algunas decisiones en las que tú puedes tomar, y pongo un ejemplo nuevamente. Imagínate una construcción de una central eléctrica ciclo combinado que tiene una parte de generación que es ciclo abierto, una turbina a gas, y tiene una parte a vapor. Normalmente las turbinas a gas pueden, por términos de tiempo y por ser más modulares, pueden entrar con mucho más tiempo de anticipación. Entonces yo puedo planificar mi proyecto de tal manera que ese sistema entre primero antes de yo terminar todo el proyecto completo. Y ahí yo voy, de alguna manera, tomé una decisión de agilidad, pero son temas que se diseñan o se evalúan desde el principio de la construcción. O si estoy construyendo un gran hotel por etapas, yo puedo tomar la decisión, mira, vamos a tomar primero que surja lo que es la etapa 1 más todas las áreas comunes y vamos a enfocar esos recursos ahí para entrar en operación lo antes posible y luego entonces que las otras etapas vayan surgiendo y es una decisión de agilidad. Entonces, pero no es algo que tú lo tomas en el camino, es algo que tú lo diseñas desde la fase de planificación de tu proyecto de construcción y optimizar el conjunto, básicamente. Y todos estos conceptos lo vemos en el Lean Construction Institute, que también puede acceder y obtener y profundizar mucho más en cada uno de esos tópicos. Y aquí, como vimos ahí en el ciclo de vida de proyecto, básicamente, sabe, todo proyecto de construcción empieza con la viabilidad, toda la fase del desarrollo de negocios. Luego que ya hemos desarrollado el proyecto, aunque yo diría que es la fase más crítica en un proyecto de construcción, es que esté bien desarrollado. En la fase de desarrollo se definen primero los hitos clave de lo que es la construcción, luego lo que es toda la parte de financiamiento del proyecto o el financial closing del proyecto, todo que el desarrollo de las especificaciones técnicas y los requerimientos. Si eso no está bien en la fase de desarrollo, la fase de construcción, tienes un riesgo. Entonces, cada una de esas etapas lo vemos en los módulos, digamos, de construcción del proyecto y en la gestión, digamos, todo eso en la gestión del contrato, de cuando se descubre el contratista la necesidad hasta que cierre el proyecto, que vamos a entrar un poquito más en detalle ahí en ese sentido de cómo se mira. Entonces se fijan, todo esto lo vemos bien en detalle en nuestro, en los materiales que vamos viendo, y son temas que el lenguaje que lo utilizamos en el día a día en nuestros proyectos de construcción, ya sea en el área energética o en cualquier otra área, pasan básicamente por esa misma etapa, que son también procesos. Entonces, ese es el enfoque básicamente del PMICP, que nosotros desarrollemos una visión sistémica de procesos secuenciales en el proceso, digamos, en el ciclo de vida del proyecto. Y los principales Power Skills, esto es algo principal y que lo trabajamos mucho en la certificación y en el PMI en general, son lo que es las habilidades blandas. Y aquí básicamente es una encuesta que hizo el PMI de las principales habilidades que nosotros debemos desarrollar
como gerentes de proyectos, lo que es la parte de comunicación, el defecto número uno, tanto en temas de seguridad. Yo he tenido la, la experiencia y lecciones aprendidas de ver casos de fallas, accidentes significativos, y cuando hacemos el análisis de causa raíz, gran parte de esto sale ahí de problemas de comunicación entre las partes, de una persona que no entendió una instrucción, que en donde no se clarificaron adecuadamente, y distintos tipos que muchas veces parece como una causa, como mira, un tema de comunicación, y lamentablemente pasa es así. El tema de la solución de problemas, eh, un proyecto es una fuente de conflictos, yo lo definiría así, o sea, y más cuando hay tantos requerimientos entre tantos stakeholders, cada uno con requerimientos, pero tienes el de finanzas, el de seguridad, el comercial, la construcción, el subcontratista. Entonces tiene que desarrollar esa capacidad de desarrollar problemas, la parte de liderazgo colaborativo y el pensamiento estratégico, de ver más allá, de ver el proyecto como un todo para el logro de los objetivos. Y nosotros como construcción básicamente perseguimos 4 objetivos clave: seguridad y calidad, que van de la mano, seguridad y calidad van de la mano, cronograma, costo, y básicamente esos 4 elementos, seguridad, calidad, costo y tiempo, son esos grandes 4 factores que debemos de cumplir, y entre todas las partes, digamos, interesadas que forman parte del proyecto. Entonces, aquí vemos los distintos enfoques, y vemos en el primer enfoque lo que es la parte predictiva clásica, donde primero, y si ustedes se fijan, en la misma definición del PMI, cuando definimos un proyecto de metodología predictiva, es casi lo mismo que vimos anteriormente de cómo se desarrolla un proyecto. Primero se analiza, se diseña, se construye, se prueba, está basado en un plan, se definen los requerimientos de una manera bien temprana, y básicamente se entrega, la entrega del proyecto es el fin del proyecto. Entonces, básicamente todo proyecto de construcción por esencia es predictivo. Y cuando nos vamos al otro extremo, que es el extremo de la agilidad, que básicamente vino de lo que es el desarrollo de software, básicamente se habla de iteraciones o desarrollo de sprints, donde hay pequeños entregables y donde el programa va corriendo o el proyecto va corriendo y va agregando valor y todo eso. Entonces, eso es un extremo de agilidad que realmente en un proyecto físico constructivo no es aplicable. Y no quiere decir que una metodología sea mejor que otra. Y eso es lo que tenemos nosotros como gerente de construcción, y cualquier herramienta de gestión que nosotros queramos implementar, que no hay ninguna metodología mejor que otra. Hay metodologías necesarias o aplicables de un tipo de proyecto, y que lo importante es que sea implementada adecuadamente para que agregue el valor. Entonces, básicamente, como estamos ahora en los proyectos, digamos, de construcción, estaríamos en un nivel híbrido. Básicamente, entre predictivo y ágiles está la fase híbrida, con 3, digamos, elementos, donde se van incrementando más elementos de agilidad. Entonces, el que lo más que yo he visto, digamos, en la experiencia que hemos tenido de construcción, básicamente están en híbrido nivel 1, donde básicamente se utilizan las fases, digamos, de construcción, pero hay algunas herramientas de agilidad, como por ejemplo reuniones diarias de trabajo, lo que son algunas metodologías de trabajo colaborativo. Esos son metodologías híbridas. Vamos a ver ahorita la metodología del último planificador, que viene de Lean Construction, y que básicamente son metodologías para tú mejorar la comunicación entre los equipos, y eso viene básicamente de la agilidad. Y muchas veces vemos, cuando buscamos las definiciones, agilidad más que un proceso en sí, es un enfoque de gestión colaborativa entre los equipos para la adición de valor. Entonces, básicamente, y cuando lo vemos desde el punto de vista de encuesta, vemos que el 75%, el 80% todavía de nuestros proyectos de construcción, 76%, sigue manejándose de manera predictiva. Hay un 25% donde se maneja un poquito de agilidad o herramientas de agilidad, y básicamente son esas pocas herramientas
o algunas herramientas de agilidad, y especialmente en algunos casos de construcciones que son muy modulares, que tú pudiese, digamos, hacer crecimientos iterativos del proyecto, y básicamente en ese tipo de proyectos pudiese aplicar la agilidad como tal, pero evidentemente nosotros, mientras estemos construyendo, como vieron ahí en la fase predictiva, esa es la secuencia que siempre vamos a llevar. Primero tenemos que definir todos los requerimientos, luego se va a un diseño, luego va a una construcción y luego va allá a lo que es una puesta en marcha y luego va a lo que es una entrega con requerimientos bien definidos. Y cualquier cambio en un proceso de construcción, que a veces nosotros los que estamos en construcción dice que somos un poquito cuadrados con los alcances y con los requerimientos. Y que muchas veces dicen, no, ustedes son muy reacios, ustedes son muy reacios en eso. Y aquí, bueno, Kira, en el diseño, sí, muy buen elemento. En la fase ya de diseño, pero en la fase de diseño, digamos, temprana o el pre-fit, donde se están definiendo los requerimientos de diseño, ahí hay agilidad. También lo que es la metodología BIM, ahí se utiliza elementos de agilidad porque es un elemento, digamos, colaborativo entre distintas fases de construcción. Pero tan pronto ya eso está definido, sigue siendo un elemento, digamos, predictivo. Siempre que sea definición de requerimientos, fue lo que comenté al principio, en la fase, digamos, de diseño, mira, necesitamos definir los requerimientos. Ahí hay un proceso, digamos, de agilidad como tal, pero tan pronto ya tú estás en la fase de construcción, que ya está lanzado el proyecto, seguiremos siendo de alguna manera predictivos. Sé que es un buen ejemplo la fase de diseño, que es la fase o en la fase de desarrollo, donde se están definiendo todos los requerimientos, sí aplica esas herramientas, digamos, de agilidad y colaboración y que son necesarias. Y más cuando hay tantas partes colaborativas, tantas disciplinas, ese espíritu de definir los requerimientos, ver a todos esos avances, sí aplica ahí en ese sentido. Y algo bien interesante, y yendo a la pregunta, esto es un material que nosotros entramos que se llama la curva de Ekman-Limen, y es la razón por lo cual nosotros en ingeniería o en los proyectos de construcción detestamos los cambios. Y aquí vamos a ver en la primera línea todo lo que es la habilidad para nosotros impactar el costo y las funcionalidades que se da básicamente en lo que es la etapa de diseño esquemático y en lo que es la base de diseño básico. Ahí es donde nosotros podemos definir. Y esta etapa que está aquí es lo que se denomina la fase, digamos, de desarrollo de proyectos. Aquí es donde nosotros tenemos un gran margen de nosotros poder modificar la función de nuestros activos o lo que queramos hacer sin impactar tanto con los costos. Aquí nosotros vemos en la curva 4 cuáles son los costos de diseño. Mientras más va avanzando el proyecto, donde va de prediseño, diseño esquemático, desarrollo, emisión de los proyectos de construcción, vemos cómo va creciendo casi de una manera exponencial los costos. Y por esa razón es que nosotros en los sectores de construcción, de alguna manera detestamos los cambios luego de que los planos están construidos o luego de que ya tú terminaste tu fase de desarrollo y luego que diste el inicio para lo que es la ingeniería de detalle. Recuerda que la fase de diseño tiene lo que es la ingeniería básica, luego tiene lo que es la ingeniería de detalle y luego que la ingeniería de detalle ya finaliza, donde empiezan a salir ya los planos, digamos, para construcción. Cualquier cambio que esté ahí es costoso y tanto para el dueño o como para el mismo contratista. Pero ellos te ven cómo tienen que actualizar, buscar nuevos requerimientos, buscar nuevos suministros y básicamente eso se demuestra en esta curva. Y aquí ustedes ven ya básicamente la propuesta. Normalmente en el enfoque tradicional, muchas veces el mayor esfuerzo de definición de requerimientos se hace en una etapa donde ya está la
construcción, los documentos, digamos, de construcción en la ingeniería de detalle. Y aquí lo que dice es que se avance todos esos requerimientos lo antes posible en la fase de desarrollo y diseño, con la finalidad de que puedas tomar una acción mucho más adelantada y mitigue lo que son los potenciales incrementos de costo en tu obra de construcción. Y este es el IPD, es el Integrated Project Delivery, básicamente una metodología, digamos, contractual, en la que, y vamos a verlo en la parte de contrato, en la que todo lo que es la fase de ingeniería y construcción están bajo un mismo marco de referencia. Y dentro de eso también se encuentran algunas metodologías como la BIM, que es una metodología de desarrollo integral desde la fase de desarrollo del proyecto, cómo tú puedes, a partir de esa base de desarrollo del proyecto, en bidimensional, tridimensional, puedes controlar los costos, puedes controlar todo lo que es el cronograma, hasta llegar hasta la información operacional en una plataforma que al final se convierte o utiliza los modelos digitales o mellizos digitales, digital twin o maquetas tridimensionales. Mucha gente confunde BIM con maqueta 3D. Maqueta 3D o la maqueta tridimensional del proyecto es una maqueta, digamos, del proyecto como tal, pero ya el BIM es el proceso de cómo se confecciona todo eso y cómo todo eso genera información para el control de costo, control de tiempo, control de información operacional. La verdad que se entra y es una experiencia bien interesante. Entonces es muy bueno y ese es el tipo de material que nosotros vemos en la certificación y que a partir de ahí toda la referencia que tiene es, digamos, la verdad que muy impresionante. La verdad que fue un trabajo excepcional del PMI. Esta parte la vimos con el ingeniero Reyes. Y esto más que la cantidad de exámenes o de preguntas que usted tiene que estudiar, veámoslo como cuáles son esas habilidades que necesitamos desarrollar como gerente de proyecto. Y si ustedes se fijan ahí, la que tiene mayor peso es la parte de contrato y control de riesgo, se llama. Ahí está el 50% del examen y tiene una razón. O sea, el contrato, y vamos a ver ahora, es el principal documento o el conjunto de documentos de la gestión del proyecto. Y nosotros como gerente de proyecto realmente necesitamos desarrollarnos en ese sentido. Y luego lo que es el stakeholder engagement. Si ustedes fijan ahí en esos dos puntos, ya ustedes tienen el 80%, si sacaran 100, en esos dos puntos ya ustedes tienen el 80% de su examen. Ya todo lo que es la parte de estrategia, scope management, el project governance, no tiene tanto peso en el examen de certificación. Y eso está asociado, como ustedes vieron, la encuesta que vimos ahorita, de las principales habilidades que tiene que desarrollar, habilidades blandas, que es los power skills, eso es casi un 30%. Y dentro de las habilidades duras, que es manejo de contrato y riesgo, un 50%. Entonces, nosotros y en la vida profesional nuestra, yo coincido y en mi experiencia profesional coincido que son dos elementos fundamentales para ir al próximo nivel en lo que es la gestión de proyectos de construcción. Entonces aquí vamos a ver ya entrando un poquito en materia, no podemos, digamos, no vamos a entendernos al 100% del material completo. O sea, wow, nos quedan ya unos 15 minutos antes del ejercicio, así que creo que bueno, veo una pregunta, sí, le vamos a compartir la presentación y básicamente este es el enfoque que vamos a estar trabajando junto a ustedes y clarificando. Y lo más importante es que nosotros podamos aplicar esto en nuestra vida diaria y darle cómo esto que está en teoría en el PMICP, cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestro día a día. Muchas veces tomamos la certificación, el PMP, y al final nos quedamos en la teoría. La idea es que este seguimiento, estos masterclass, este compartir entre todos. En este día he hablado yo más por ser una primera clase, pero la idea es que nosotros entre todos colaboremos desde nuestra experiencia a estas actividades. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de contrato, ya usted sabe que un contrato es un acuerdo mutuo y legalmente vinculante. Y muchas veces esta definición
cuando en el ámbito de proyecto muchas veces lo vemos muy leguleya y ustedes ven que el gerente de proyecto muchas veces en los proyectos dice, no, eso, cualquier tema de contrato, velo con el legal o con el gerente del proyecto. No. El principal gestor del contrato que usted tiene bajo su custodia es usted como gerente de proyecto. Entonces, y ese es tu principal documento, porque ahí es donde están las definiciones de las especificaciones técnicas, los requerimientos de trabajo, los riesgos que usted como dueño o como contratista asume, etcétera. Y es lo que nosotros hacemos. Yo trabajo y básicamente he trabajado en contratos tipo EPC, de ingeniería, procura y construcción. Y básicamente el 80% del tiempo es haciendo que el contratista cumpla con los requerimientos del contrato. ¿Dónde entra el legal? El legal entra cuando ya hay algunas disputas o cuando hay algún tema ya mayor que sale de tu control o cuando en la fase de desarrollo, en lo que es el drafting del lenguaje del contrato, ahí es donde entra el abogado. Pero después de ahí, la gestión contractual es responsabilidad del gerente del proyecto o su delegado en el gerente, en el que tenga ahí en su equipo, pero su principal responsabilidad es hacer que se cumplan esos requerimientos. Y un contrato tiene básicamente un ciclo de vida, al igual que el proyecto. Empieza primero en el descubrimiento, la preadjudicación, el proceso de propuesta, el manejo del contrato y la ejecución, hasta el cierre del contrato. Aquí vemos unas principales cláusulas que nosotros la trabajamos. Yo diría que la que más usamos nosotros como gerentes es la cláusula de cambios. Y nosotros saber cuáles son las razones por las cuales un contratista, porque dependiendo del tipo de contrato, que vamos a ver algunos 11 tipos de contratos que nosotros tenemos, cómo se gestiona y cuándo se le faculta al contratista tener un incremento en los plazos o en las garantías de performance o en el costo de los tiempos. Y eso yo diría que es el día a día de un proyecto de construcción. Discutir, ya sea el dueño con el contratista o el contratista con el subcontratista, lo de tipo. Pero también tenemos las cláusulas de daños, las cláusulas de pago, cláusula de terminación, la indemnización, la cláusula con tiempo definido, que es muy importante. Por ejemplo, hay muchos casos y que me ha sucedido en algunos proyectos de que ya estamos a final de obra y el contratista viene y dice, mira, hace 6 meses yo tuve un impacto que me originó un retraso, me originó un costo de tanto X mil, tanto de dólares. Wow, ¿cómo así? Pero mira, el contrato dice que cuando tú detectas un cambio, tú tienes que detectarlo y no tardar más de 10 días para tú notificarlo. En caso contrario, tú estás haciendo un waiver de, de ese derecho de cambio. Entonces son cositas, lenguaje que tenemos que dominar y aprender y tener para tú mitigar incrementos o impactos en tu proyecto tú como dueño o el contratista con su subcontratista o entre todas las partes. Al final la función de nosotros es que se cumpla, digamos, los acuerdos que hicimos y sobre todo también que se agregue valor en el proyecto. Entonces aquí hay algo de buenas prácticas de gestión del contrato. Primero, el control de registros. Por mejor abogado que tú tengas, si tú no llevas un registro, tú como dueño de las notificaciones que le haces al contratista o el contratista que notifique adecuadamente al dueño, puedes buscar el mejor abogado y no vas a tener un resultado. El rastreo de la gestión del cambio, responder. Nosotros muchas veces en Latinoamérica pecamos de no documentar las cosas. Y uno no quiere que lleguemos a una disputa, a una situación complicada contratista, y más cuando estamos hablando de grandes proyectos multimillonarios, un proyecto en una central de generación eléctrica, fácil son 500 millones de dólares, y por encima, digamos, son inversiones importantes, que al final, y el gran riesgo que tiene cuando las cosas salen mal, al final lo que te salva o lo que te defiende a ti como una de las partes, o más que defenderte, te justifica el cambio que tú estás exigiendo, es tener una buena documentación. Y algo que yo le dejo a ustedes como recomendación en su gestión de contrato: you get what you expect, not what you expect. Es una frase que yo aprendí cuando gestionaba calidad. Tú con un contratista no vas a obtener lo que tú esperas que esté escrito en el contrato.
sino lo que tú realmente inspeccionas. Un contratista, cuando tú eres dueño y estás supervisando un contratista, realmente un contratista es un empleado tuyo y tú tienes que saber exigirle y saber inspeccionar para que realmente entregue lo que tú esperas. Hay veces que en algunos proyectos el dueño toma una posición muy pasiva y, no, esto es un contrato EPC, él tiene su garantía y cuando termine que me llame y ahí yo verifico. No, no, usted tiene que darle seguimiento para asegurar que el contratista cumpla. ¿Por qué? Porque el contratista, por aquella razón, puede tomar desviaciones técnicas y no entregar lo que corresponde por aquella razón, o hacer optimizaciones de costo en la cual el dueño no ha estado involucrado. Y y son cosas que se resuelven con comunicación y seguimiento de parte del dueño. Pero eso también sucede con el subcontratista. Cuando el contratista principal subcontrata algunas otras obras, ese contratista tiene que asegurar que el contratista o el subcontratista o abajo cumpla con los requerimientos que den. Y si ustedes se fijan, todo ese tema genera conflictos. Y al final se da porque hay dos partes, y son dos empresas. El dueño, por definición, no quiere pagar más dinero en una obra de construcción, ni que le cambie sus cláusulas. Pero el contratista que asume ciertos riesgos tampoco va a una obra a perder. Entonces, ¿cuál es la única manera como un contratista mitiga sus riesgos? Bueno, o tomando decisiones técnicas las especificaciones o trabajando o emitiendo órdenes de cambio. Entonces, todas esas órdenes de cambio que se emiten y salen discusiones, y eso es la experiencia, eso es el día a día. No, que hay un cambio, entonces el owner tiene que estar claro de qué momento y tomar decisiones, digamos, razonables. No es tampoco que el owner vaya a atropellar al contratista, y esto no es un tema de quién gana, quién pierde. Al final tenemos que tener acuerdos win-win, pero al final, mientras llegamos a un acuerdo win-win, hay una gran parte de desarrollo de conflictos, de discusiones, porque hay mucho dinero y mucho riesgo envuelto. Entonces, ¿qué hay para los tipos de proyectos? Y hay que ir a tú me avisas, era una hora, quedan unos 8 minutos, voy a tratar de avanzar, pero si se puede extender un poquito, me avisan y podemos entender, si no... Sí, se puedes extender, no hay ningún inconveniente. Sí, para no pasarme mucho y ahí le agradezco a todos. Básicamente aquí ustedes ven más de 11 tipos de contratos, y para tú definir el contrato, tú tienes que tener claros dos aspectos. Primero, los métodos de entrega del proyecto. ¿Cómo se va a entregar el proyecto? Y vamos a comentar uno, por ejemplo, el tradicional, que es cuando el owner, y aquí tiene que ver los temas de en qué momento yo puedo usar la agilidad o no, muchas veces desde el punto de vista de diseño. Por ejemplo, hay una fase que es diseño, construcción, hago una licitación para diseño, hago una licitación, después que está el diseño, hago una licitación para construcción, que es el DBB, esa es la fase tradicional. Pero tengo otro que es donde el dueño hace un contrato llave en mano, donde yo como dueño no tengo toda la experiencia para ingeniería, procura de construcción, y hago un contrato EPC, que son los contratos de integración, donde hay grandes EPC, y donde ellos se encargan y garantizan un tiempo, un costo, un performance, y es un proyecto llave en mano. Teóricamente ellos construyen todo bajo ciertas condiciones y al final el dueño, digamos, recibe la obra. Entre el 1 y el 2 hay una diferencia y básicamente es el tiempo, y hay ventajas. Por ejemplo, en el número 1, el dueño hace un diseño completo de detalle y luego licita, y el que construye va a construir basado en un diseño detallado que entregó el dueño. Eso tiene la ventaja de que el dueño sabe exactamente qué es lo que va a hacer y contiene toda su ingeniería. Eso tiene dos desventajas o dos elementos que hay que evaluar dependiendo del tipo de construcción. Uno es, primero, las responsabilidades. Si tengo dos empresas, una que hizo la ingeniería y otra que hizo la construcción, al final, cuando existe un problema, usted va a tener dos empresas discutiendo. Si salió, no, mira, eso fue por un problema de ingeniería, y el de ingeniería va a decir, no, mira, eso fue un problema de construcción. Segundo, el tema de tiempo. Hacer una licitación para un diseño, hacer el diseño, luego hacer la ingeniería de detalle, luego licitar todo eso. Eso realmente toma mucho tiempo. Ya en el EPC, el dueño no tiene una ingeniería de detalle, pero sí tiene unas especificaciones técnicas con cierto nivel de detalle que el owner entiende qué es lo que quiere y le da la libertad al contratista de hacer la ingeniería, la procura y la construcción,
Ahora, el contratista es responsable y la gran parte de riesgo lo asume el contratista. Entonces, si ustedes se fijan, cada tipo de contrato de eso tiene un riesgo involucrado en una de las partes, ya sea en el dueño del proyecto o en el contratista que lo está asumiendo. Y cada tipo de contrato después luego va cayendo en cascada, porque cada tipo de contrato de eso que ustedes ven aquí depende de la experiencia del que está ejecutando, de los recursos que tiene para entonces contratar y asumir ciertos riesgos. Por ejemplo, si tú eres una empresa de construcción civil y tú tienes todo eh, tu mano de obra, conoce cómo hacer la ingeniería, conoce todo, tiene los recursos, normalmente tú hagas contratos de mano de obra directa, porque tú como empresa conoces de todo lo que vas a hacer desde la ingeniería a la construcción y hay en mano de obra directa el riesgo completo de quien está haciendo la obra. Pero yo tengo también, por ejemplo, puedo hacer un EPC, yo como dueño contrato un EPC y ya tengo la gran empresa o contratista general. Pero ese contratista, por ejemplo, es experto en ingeniería, pero no experto en construcción. Entonces ese contratista, tal vez la fase de ingeniería la hago con mano de obra directa y él entonces va hacia abajo. Yo tengo un EPC con una mano de obra directa, pero tal vez la fase de construcción, él necesita subcontratar a empresas. Pero esas empresas de esos alcances de trabajo tal vez no lo va a hacer con un EPC, porque va a salir más costoso. El EPC, al tener garantía, es más costoso. Dice, no, pero mira, yo voy a hacer contratación por orden de trabajo y donde yo hago la ingeniería y después la fase de construcción se la asigno a cada una de esas empresas que voy contratando. Entonces, miren ahí lo interesante. Hay más de 11 formas de tú hacer métodos de entrega del proyecto de construcción. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, entre el diseño, licito y construyo o el EPC. O sea, el EPC, el costo es más económico y claro, es un proceso solamente integrado, es más rápido la construcción, hay menos impactos en cambio y el incremento en tiempo también es menor. Esto basado en esta estadística del Construction Industry Institute. Pero eso depende, como vimos, no hay ninguna mejor que otra. Depende básicamente de las necesidades del proyecto. Y después que yo tengo ya cómo voy a desarrollar ese proyecto de construcción, entramos entonces cuáles son las estructuras de pago. Por ejemplo, en un contrato EPC de ingeniería por cura y construcción, normalmente se denomina lump sum o suma global. El contratista por un precio fijo te garantiza un cronograma y unos criterios de calidad y unos criterios de desempeño bajo ciertas condiciones. Eso solamente va a cambiar si se da más, si se dan algunas condiciones de cambio, que ahí entran las órdenes de cambio. Por ejemplo, ahí vi una pregunta de cómo se llamaría que nosotros manejamos el de la planificación y control. Esto pudiese entrar en un proceso de PCM, donde incluso de hecho ahora mismo yo estoy gestionando un proyecto parecido, donde contratamos una empresa. A nosotros nos falta personal de gestión, digamos, de proyectos y estamos manejando ahora mismo un proyecto con una empresa que hace PCM, que básicamente es la gestión de la construcción, y luego esa empresa se encarga de contratar la ingeniería y la construcción. Y funciona en como si fuera el owner. Y ahí nosotros como ahora mismo, en este caso, aunque tenemos la experiencia, nos faltan recursos. Entonces dijimos, mira, vamos a encontrar una empresa PCM que se encargue de gestionar la construcción. Entonces, mira ahí como interesante esa pregunta que hizo el compañero, donde mira, yo solamente necesito que me gestione la construcción, pero yo quiero hacer la compra a través de esa empresa. Entonces, eso es un contrato PSM que tú estarías, digamos, manejando. También, por ejemplo, tenemos alianza público-privada. Eso es un elemento muy en Latinoamérica, grandes proyectos de construcción, zonas turísticas, grandes carreteras. Normalmente se hacen asociaciones públicas privadas entre el Estado y el sector privado para el desarrollo eh, de dichos temas. Entonces, como vimos, cada uno de esos tiene su riesgo. Entonces, hablemos el lump sum, el EPC, es un poquito más caro porque el contratista garantiza un tiempo de entrega. Pero, por ejemplo, si yo puedo asumir, y digo, bueno, mira, hazme un costo como una tarifa. Normalmente, ese riesgo del costo abierto más fee, normalmente el owner
termina pagando más, porque no incentiva al contratista a ser eficiente en el costo. Entonces el contratista dice, mira, eso a mí si me costó 100 y tú me pagas un fee, pero me puede costar 200 también, o me puede costar 300. Entonces al final ese riesgo de costo lo está asumiendo el owner, que aunque inicialmente tal vez parezca más económico, en la realidad del proyecto puede que cambie mucho. Imagínense en el año 2021 el incremento de fletes que tuvimos por el tema de la inflación. O sea, hay muchos contratistas que los proyectos se incrementaron un 40%, casi con el solamente costo de transporte, un 40% de costo de transporte, más todo el tema de materiales. ¿Quién asume ese riesgo? Y muchas veces, aunque eso se pueda tipificar como fuerza mayor, muchas veces la fuerza mayor solamente cubre la parte de tiempo y le da tiempo, pero la parte de costo, ambas partes sufrieron y no hay reconocimiento desde ese punto de vista. Entonces, ustedes se fijan, hay varios tipos de estructura de costo también en un contrato, cada uno de esos se evalúa con sus ventajas y qué riesgo está dispuesto una parte a asumir, ya sea el dueño con el contratista o el subcontratista. Y cada uno de ese listado de riesgo, al final es lo que se asume. Por ejemplo, yo como dueño no tengo, y son riesgos que están en todos los proyectos. Bueno, falta de conocimiento y experiencia en el mercado. Dice, bueno, yo voy a contratar a una empresa y le transfiero ese riesgo. Problemas de coordinación entre distintos subcontratistas. O sea, yo como dueño voy a construir una planta donde tengo contratista civil, mecánico, eléctrico, instrumentación, commissioning. No tengo la capacidad. Yo ese tema de coordinación se lo voy a dar a una empresa EPC que me integre a todo eso, contratistas o contratistas, y yo solamente supervisar eso. Los suplidores, en los términos de entrega, eso es clave en los proyectos, que se retrasó una entrega y esto está en la ruta crítica. Eso muchas veces lo uno le dice, no, mira, yo lo voy a transferir a una empresa y que asuma ese riesgo. La tema de seguridad, no, mira, cualquier tema de seguridad, el liability lo va a tener el contratista, ese riesgo yo se lo transfiero. Otro riesgo que se discute mucho, el tema geotécnico. Bueno, yo tengo los estudios aquí, es geotécnico, pero el contratista puede decir, no, mira, yo no asumo ese riesgo, o sí, yo te asumo ese riesgo, siempre y cuando suceda esto, esto, esto y esto, porque en el momento que esté haciendo la excavación o el estudio geotécnico de detalle para el diseño de fundación, me aparece una gran caverna, ¿quién me cubre esos costos? Entonces, todos esos temas y todos esos riesgos se especifican en los contratos de construcción, antes de la firma y antes de que cada quien asume la responsabilidad. Entonces, por eso es que cuando hablamos de contratos, hablamos de riesgo. Y por eso es que nosotros como gerentes de construcción tenemos que tener bien claro qué riesgo estamos asumiendo en cada proyecto. Y esto ya parte de la identificación de riesgo, identificarlo, analizarlo y proponer los planes de mitigación y que no sea normalmente yo veo matrices que se hacen en la fase de desarrollo y después se vuelven a abrir al final del proyecto. No, la parte de gestión de riesgo tiene que hablarse y frecuentemente revisarse y que la gente sea capaz de identificarlo, porque muchas veces cuando estamos presionados con el schedule no queremos informar que hay problemas, pues muchas veces hay gente que se siente mal identificando problemas. O sea, el problema no es que tú, o sea, todos los proyectos tienen problemas y mientras más problemas tú identifiques controles, más vas a poder cumplir con los objetivos. Hay gente como que se asusta cuando ve un riesgo, cuando ve una situación, porque cree que está saliendo de control. No, no, no. Ese es nuestro trabajo, identificar riesgos, identificar problemas. Ahora, lo importante es que planteemos una solución y que entremos el proyecto. Como en termodinámica, todo tiende a la entropía, todo tiende al desorden. En un proyecto de construcción, si tú no lo gestionas, lo controlas, lo identificas, va hacia el declive si lo dejas solo. Entonces, ese es el esfuerzo nuestro como gerente de construcción, de llevarlo al cumplimiento de las especificaciones y de los requerimientos del contrato. Entonces, los reclamos, como vimos los otros días, el día a día, y hay varios tipos de reclamos que puede emitir el contratista, ya sea contractual, extracontractual, uno de gracia, y la desgracia es muy interesante, que es cuando el contratista sabe que no tiene derecho, pero pide de alguna manera clemencia o pide apoyo. Hey, mira, yo sé que esto no es así, pero realmente calculé mal o hice esto, yo quisiera que por favor tú consideres eso, pero realmente no tiene un derecho
contractual, reclamo de detección de tiempo, cuando el contratista ve que fue impedido por el dueño en cumplir con su objetivo, etcétera. Y aquí vemos los métodos para la resolución de conflictos, que básicamente va desde la negociación hasta la litigación. La negociación ya es entre las partes y es donde se espera que las dos partes resuelvan su situación de manera, digamos, amicable o manera amigable. Luego ya viene la mediación, donde ya se busca una parte tercera entre los dos, que busque, digamos, ese punto medio entre las dos partes. Después viene el arbitraje, que es ya algo privado todavía. Y ya viene litigación, que ya es cuando se involucra ya el Estado o la Cámara, digamos, ya de comercio, y ya ustedes ven mayor costo y tiempo. Entonces son métodos que debemos de entender que sucede en nuestros proyectos y evitarlo y buscar la manera de que todo termine, digamos, en una negociación amigable y bien, ganar entre las partes. Y lo más importante de los contratos y en los riesgos es que una bola de nieve no se convierta en una avalancha. Yo creo que ese es el principal mensaje, tanto para incidentes de seguridad, tema de calidad, tema de cronograma. Muchas veces en los proyectos se van acumulando esos pequeños retrasos y al final que también nosotros ser capaces de informar a tiempo. Muchas veces he visto que siempre el proyecto está a tiempo y te voy a entregar en noviembre, pero el 15 de octubre, no, espérate, hay 2 meses de retraso. O sea, la pregunta que tú como gerente te haces, acá, ¿cómo que 15 días antes, el 16 días antes íbamos a entregar y de repente 15 días antes tenemos 2 meses de retraso? ¿Cómo tú como gerente explicas eso a la alta gerencia? Entonces al final es un tema de credibilidad que nosotros tenemos que tener en construcción, de saber identificar los riesgos y evitar las sorpresas. Lo que más detesta una alta gerencia son sorpresas de último minuto. Y cuando hacen el análisis de causa raíz, dicen, acá, pero eso pasó desde hace 6 meses, se está viendo ese tema. ¿Por qué no se informó? ¿Y por qué no solicitaste apoyo o buscaste recursos? Entonces, esa es la función nuestra, evitar que esas pequeñas bolas de nieve se conviertan en avalancha. Y estas son algunas herramientas que yo creo que vemos el tema de, por ejemplo, el Procore, vemos tema del Unifier, herramientas interesantes para evaluación de esos software, se entran y se trabaja en eso. El Ovella, que básicamente es una metodología de resolución de problemas muy visual. Esto es interesantísimo, que se utiliza, a mí me encantó, es del Construction Industry Institute, donde grande parte de los problemas de construcción es que no están bien definidos los requerimientos técnicos del proyecto. Y cuando no están definidos bien esos requerimientos, eso se convierte en riesgo. Entonces, esta es una herramienta desarrollada por el CII, donde por cada tipo de proyecto te dice cuáles son los alcances y los esperables que se tienen que desarrollar para tú decir que tu proyecto está desarrollado adecuadamente. Y eso va de tipo de proyecto de construcción de edificios industriales, infraestructura, etcétera. Y miren aquí donde se puntúa, básicamente es un checklist puntuable y al final te da un riesgo específico donde tú deberías tener una menor puntuación de 200 puntos. Si tienes más de 200 es porque se estima tú vas a tener este impacto en el proyecto por una mala definición del proyecto. Pero esto aparte de ser de desarrollo, lo puedo utilizar como entrega. O sea, cuando yo recibo el proyecto, ¿qué tipo de entregables yo necesito tener por cada tipo de proyecto? Y aquí tú tienes un listado que te ayuda a tú, digamos, direccionar al contratista o saber qué es lo que tú vas a recibir desde la fase de desarrollo hasta la fase final. Y todo lo que es la planificación avanzada de paquetes de trabajo, si ustedes se fijan aquí, te apoya a tú evaluar desde la fase de planificación, diseño, ingeniería, construcción, commissioning, cómo es el flujo de un proceso, digamos, de construcción y adaptado a un proceso. En el PMP aprendemos a hacer paquetes de trabajo para distintos tipos de proyectos, pero ya esto va orientado directamente a los proyectos, digamos, de construcción. Este, por ejemplo, el Last Planner System, que también lo vemos en detalle, con una manera de cómo el último planificador, que básicamente es el hombre de obra. Uno de los grandes problemas que tenemos en construcción es que el cronograma
que tiene la base de datos, ya sea hecho en Primavera, que básicamente lo que utilizamos más en construcción, tiene 3.500 líneas. Es una persona, un capataz, no entiende ni lo domina y muchas veces le llegan las métricas de, mira, tiene que hacer esto, pero realmente no hay un compromiso por parte de esa persona de cumplir con esos requerimientos. Entonces, el Aspire System, básicamente, de alguna manera, utiliza la información que el capataz necesita para definir qué tiene que hacer, identificar en el futuro con los 3 weeks look ahead, o sea, por parte, por entregables, digamos, semanales o cada 3 meses, cada 3 semanas, de ver qué viene, cómo se compromete a cumplir con ese requerimiento y hacerlo de una manera bien visual, como se ve ahí en la foto, a través de un diagrama Kanban de proceso, y que es algo fácil y entendible para una persona de campo, no para un scheduler básicamente que tiene esa gran especialización y maneja un software. No todo el mundo maneja Primavera o Project en ciertos casos. Y la parte, digamos, de tecnología, se ve todo lo que es la construcciones modulares, inteligencia artificial, impresión 3D, o sea, la verdad que es muy, muy, muy interesante el proceso. Y todo lo que es la parte de BIM, que lo vimos ahorita, básicamente se trabaja en detalle. Entonces ahora vamos a hacer un pequeñito, y ya para finalizar, me disculpa ahí que me haya extendido, déjame ver si se ve aquí. Vamos a hacer una pequeñita prueba de 2 o 3 preguntas para que vean el tipo de, de preguntas que tiene el examen, que es muy parecida. Ahí se ve, entren por favor a menti.com y Se entren a ven. ese código. Menti.com. Menti.com y utilicen este código. Y vamos a llenar, por ejemplo, la primera pregunta. Y básicamente el examen son 120 preguntas. Básicamente son preguntas situacionales, como la que vamos a ver aquí, de los distintos módulos. Y lo que se trata es de, al igual que el PMP, te pone, mira, si tú tienes esta situación, ¿qué decisión tú tomarías? Muchas tienen que ver con conceptos de lo que se han visto y muchas cosas tienen que ver eh, con definiciones y conceptos y otras con experiencia, y básicamente la mejor respuesta al final te evalúan, y el examen viene con esa proporción de preguntas que ya nosotros vimos en, en la presentación. Entonces vamos a ver esta pregunta, por ejemplo. ¿Qué herramienta de comunicación se utiliza para representar los project timelines y milestones, los principales hitos? Ahí ya tenemos dos preguntas contestadas. Sí, bueno, yo creo que esa ahí está clarita, el Gantt chart. Bueno, aquí alguien planteó el Risk Register, otra el RAM, pero básicamente la respuesta es el Gantt chart, como bien indicaron, que es el método gráfico de presentación y de redes en un cronograma. Tenemos la segunda, por ejemplo, durante el proceso de procura, ¿cuál es el documento que se utiliza por el comprador para requerir la propuesta a los potenciales vendedores? Request for information, request for proposal, statement of work o contract agreement. ¿Cuál sería ese documento, ese conjunto de documentos que utiliza el comprador para requerir la propuesta a los sellers potenciales? ¿Te voy a ir la segunda? ¿Sí? ¿Me escuchan? Jorge, no se le ve la segunda todavía. Y no se ve la segunda. Ah, pero qué raro, déjame ver. eh, déjame ver. Déjame ver, estoy dándole aquí.
Desktop share, vamos a ver. Ahí se ve. Sí se ve en su pantalla, pero a nosotros no nos sale en la página. Pero vamos a ver. Y no le han dado para adelante o para atrás. F5. Sale, eh, Trata, Jorge, de darle presentar para ver si es que, como exacto. tiene desplegadas todas las preguntas, la configuración es diferente. Vamos a ver aquí. Vamos Dale a presentar ver. al lado derecho, ese present. Ahí, Exacto. Vamos a ver ahora. vamos a ver qué tal. Denle ahí a ver. Ya, ahora sí se puede. Excelente. Ok, a tu orden. Exacto. Requerement, Request for Proposal. Básicamente y es un documento que siempre utilizamos y básicamente ustedes ven ese tipo de preguntas. Luego la tercera, ¿cuál es el término utilizado para describir un contrato que permite ciertos cambios para hacer al alcance, cronograma o precio basado en los requerimientos del proyecto? Bueno, aquí desde el punto de vista de eso, y es un punto bien específico del examen, es la Flexible Contract, y es una definición que tiene el PMICP como tal. Luego, por ejemplo, en comunicación, en el manejo de las comunicaciones, ¿cuál es el término que describe el proceso de activamente escuchar las preocupaciones de los stakeholders y entender sus necesidades? Dispute management, negotiation, conflict resolution. Por ejemplo, hay stakeholder engagement. Muy bien. ¿Cuál es la parte en un contrato que normalmente inicia una reclamación en un proyecto de construcción? El project manager, el sponsor del proyecto, el contratista o el subcontratista, el cliente o el owner. No, pero esta gente ya están activos, están listos para el examen. Básicamente, el contratista, básicamente es el que normalmente hace las reclamaciones en un proyecto de construcción. ¿Cuál es el principal elemento de manejo de riesgo en un proyecto de construcción? Identificación, mitigación, monitoreo o risk response planning. Bien, se fueron de una vez. Identificación de riesgo. Durante el proyecto o la vida del contrato, ¿cuál es la parte responsable de monitorear y asegurar que los términos del contrato son cumplidos? Project manager, client owner, un independent third party. Bueno, esta es la primera que realmente es la D. Muy bien, los dos que sacaron aquí son los que realmente, ambas partes en la gestión de un contrato tienen que estar pendientes de sus responsabilidades dentro del contrato. Eso es fundamental. No es que el contratista o el dueño, sino, o sea, el dueño como parte, pero también el contratista tiene que estar envuelto en que ambos requerimientos se cumplan. Básicamente, ¿qué fase de construcción de la vida del proyecto? Se define los objetivos del proyecto, entregables y un nivel high level del alcance en la ejecución, en la planeación, en la iniciación o en la controlling and monitoring. Aquí es en el initiating, básicamente la fase de iniciación, porque básicamente, recuerden que ahí estamos manejando lo que es high level scope, integrables y objetivos. Eso básicamente en la fase de iniciación, que en los proyectos de construcción también se utiliza lo que es el Project Charter, donde se elimina, y es una parte de iniciación del proyecto. Si ustedes ven un proyecto de construcción, también cumple igual que la fase que vimos en el PMP de una gestión de proyecto. O sea, de esas 10 preguntas hay por lo menos 3 que tuvimos ahí divergencia en las opiniones, muy interesante. En la técnica Delphi, ¿cuál es la principal característica de cómo las opiniones de expertos son tomadas y refinadas? Recuerden que la técnica Delphi
Vamos a ver, antes de definirlo. También trajo un poquito de divergencia en las opiniones. Vamos a ver. Lo que la B básicamente es, recuérdense que la técnica de EFIC se trata de tener opiniones de expertos en la que ninguno de los expertos se influencien entre sí. Entonces, por eso es una técnica y se utiliza mucho cuando se quiere obtener opiniones, por ejemplo, de un cronograma, de una opinión. Tú no quieres que, por ejemplo, una jerarquía o alguien de mayor jerarquía diga una opinión y eso entonces sea la referencia. Y, por ejemplo, ¿cuál es el término utilizado para describir individuos, grupos, organizaciones que están directa o indirectamente impactados por un proyecto? Stakeholder Management, Project Beneficiary, Project Managers. Bueno, muy bien, Stakeholder Management, muy bien. Yo creo que ahí, de esas 10, hubieron en divergencia, tuvimos como al menos 4 preguntas más o menos que no tuvimos una opinión así bien acertada y global. Y básicamente son el tipo de preguntas, como ustedes ven ahí, hay algunas más complejas, situacionales, cuando entra en el punto ya y veamos los temas, por ejemplo, de cronograma, análisis de indicadores, cuando entras en el value management o conceptos nuevos, por ejemplo, como el OBEYA, como o cuando entran los tipos de contratos, que muchas veces son metodologías nuevas o tipos de contratos que tú usualmente no manejas. Pero básicamente es el tipo de preguntas que se ven y que iremos profundizando ya. Esta es una primera clase, digamos, de calentamiento del proceso. Y lo más importante es en otras oportunidades que compartamos entre todos y que pongamos ejemplo. Mira, yo tengo este proyecto, tengo esta situación, ¿cómo lo hago? Porque es la mejor manera y lo más importante para que usted pase este examen es que usted en sus proyectos que maneje, de una vez se pregunte cómo yo implemento esto o cómo aplica este concepto en mi proyecto. Porque al final lo que queremos es eso, es llevarlo a la realidad y agregar valor en nuestro proyecto. No es tener un PMICP, por decir, y ponerlo en el LinkedIn, un conjunto de acrónimos adicionales en nuestro apellido. O sea, las certificaciones para realmente agregar valor a nosotros y a nuestros relacionados en nuestra profesión. Entonces, nada, me disculpo por esto un minutico ahí, pero espero que haya sido bien beneficioso para ustedes y le dejo la palabra a Kira y si tienen alguna otra pregunta o comentario, quedamos abiertos. Muchas gracias, ingeniero Jorge, de verdad, a todos nos encantó bastante su ponencia. No sé si alguien tenía alguna consulta o duda. Bien, antes de finalizar, para comentarles cuándo estamos iniciando ya el curso de preparación oficial. Estamos iniciando el próximo martes 21 de enero. Las clases son los martes y los jueves, en el horario, en el caso de Perú, de 7 a 9, en el caso de República Dominicana, de 8 a 10, en el caso de Chile, de 9 a 11, tenemos este horario, la cual nuestro curso de preparación sale con 2 certificados, que ahora lo voy a comentar. Tenemos 3 ponentes que realmente están calificados y están certificados como PMICP. El primero es el ingeniero José Reyes, la cual también es experto en todo lo que es gestión de proyectos y hace poco es uno de los primeros que obtuvo su certificado como PMICP acá en Perú. También tenemos al ingeniero Jorge, que acaba de dar su magnífica presentación, que también es experto en gestión de proyectos, gestión de activos, gestión de ingeniería, la cual también nos va a acompañar durante todo en nuestro desarrollo del curso. Y el último y no menos importante, que tenemos al ingeniero Wilber, que también es experto en todo lo que es gerente de proyectos. Asimismo, también, como les comenté inicialmente, nuestro curso de preparación brinda lo que son 2 certificados, uno a nombre de la institución de Certifícate y el otro validado por el PMI que otorga PDUs. Es un poco a grosso modo de lo que es el temario, lo que vamos a desarrollar durante el curso, que es introducción de gestión de proyectos de construcción, comunicaciones en proyectos de construcción, gestión del alcance y órdenes del cambio de construcción, gestión de interfaz en construcción, gestión de contratos y la preparación para el examen
de PMI-CP. Y lo que más nos interesa, todo lo que es la oferta, ahorita estamos con una oferta irresistible. Como saben, este curso de preparación es un curso bastante completo. El precio regular es de $1,600, pero solamente por el día de hoy a todos los participantes, todos los interesados me lo pueden escribir al número que les dejé en el chat para poder brindarles mayor información. Pero por el día de hoy estamos con la oferta de $699. Asimismo, también, si en caso no pudieran matricularse el día de hoy, tienen hasta el sábado 18 de enero, la cual estaría saliendo a $800. Manejamos todos los medios de pago. Adicional al curso, también le brindamos curso de regalo, que pueden elegir 2 de los que se están mostrando acá, como puede ser MS Project Last Planner System, MS Project Power BI, Lean Construction, Power BI for Project Control y Primavera P6. Como lo comenté, contamos con todos los medios de pago en República Dominicana, en Perú, Ecuador, Chile, Colombia. Entonces, de igual manera, si tendrían alguna consulta, alguna duda, no duden en escribirme al número que 970-47-4062. De igual manera lo dejé en el chat para poder ayudarles y esperamos contar con la participación de cada uno de ustedes para que se puedan certificar.